El día de hoy les voy a hablar sobre la neuroadaptación en el consumo de drogas. ¿Qué es la neuroadaptación en el consumo de drogas? ¿Por qué es importante que ustedes lo tengan en cuenta? ¿Por qué es importante saber sobre este tema? Bueno, primero vamos a empezar con esta diapositiva. Listo. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez o ustedes de repente en algún momento se han puesto a pensar cómo es el cerebro de un adicto, ¿no? ¿Es igual que el de todos los seres humanos o es que varía o cambia? ¿Por qué? Porque la droga afecta netamente al cerebro. Entonces, ¿de qué forma lo afecta? ¿Qué ocurre con el cerebro de una persona adicta? ¿Por qué la persona adicta tiene cambios de conducta? ¿Por qué la persona adicta cambia su forma de pensar? ¿Por qué la persona adicta cambia sus acciones? ¿No? ¿Por qué algunos se vuelven tan frívolos? ¿Por qué algunos se vuelven tan insensibles? O a veces al contrario, se colocan muy depresivos, muy sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Listo. Miren, en esta imagen, en esta diapositiva, ustedes van a ver que hay dos cerebros. Uno de los cerebros es el control saludable, que quiere decir una persona que no ha consumido, y el otro cerebro es de una persona adicta. ¿Qué ocurre con el cerebro del adicto? El cerebro del adicto desarrolla tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la droga no cumple su función como en los inicios, no le da placer. Miren, si nosotros observamos, y ojo con esto, el cerebro saludable, ustedes pueden ver que tiene como dos frejoles al costado, como dos pulmoncitos. Y ustedes pueden ver de que está rojo y alrededor amarillo como verde, ¿no? Ese es el cerebro de una persona común y corriente que nunca consumió drogas. Dentro de estas dos frijolitos, por llamarlo así, están los neurotransmisores, están las neuronas, están todas las conexiones mentales para que el ser humano pueda pensar, pueda actuar y sobre todo pueda vivir de manera, entre comillas, en la realidad. ¿Y qué ocurre con el cerebro del adicto? Vemos de que ya no están los dos frijolitos. Se ha perdido toda el área roja y se ha esparcido. Ustedes pueden darse cuenta de que el color verde y amarillo se esparció por todo alrededor del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y aquí viene lo que les expliqué. El adicto desarrolla tolerancia. ¿Qué quiere decir? Entró la droga a la vida de Juancito y Juancito empezó a levantar tolerancia. ¿Tolerancia a qué? ¿Por qué tolerancia? ¿Por qué? Porque su cuerpo optó por recibir esta droga y le gustó. Entonces Juancito va buscando más, más, más. ¿Por qué? Porque Juancito quiere sentir lo que sintió la primera vez que consumió. ¿Cómo fue el consumo de Juan? Juan estaba en una fiesta, conoció unos amigos, los amigos le dijeron, oye, mira, prueba esto, te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir mejor, ¿no? Y es cierto, él lo consumió, se puso más hablador, empezó a bailar, empezó a disfrutar la fiesta. Le gustó esa sensación. Cada vez que hay una fiesta, Juan lo vuelve a ingerir, ¿no? Porque le gusta lo que le hace sentir, pero se da cuenta de que si es que consumió, pongámoslo así, el día sábado solamente 3 pitadas de marihuana, el próximo sábado ya no van a ser 3, sino 10. Y así sucesivamente empieza a haber más reuniones donde ya no son 10, de repente ya son 20, son 30, o de repente ya es una bolsa completa de marihuana, ¿no? Si es que hablamos de marihuana, si es que hablamos de cocaína, de repente ya no es solamente una tira, sino 2 o 3, ¿no? Y de repente, en esa noche alguien le dijo, oye, prueba Tusi o pruébate este éxtasis. Entonces él, como quiere seguir experimentando ese placer, esa sensación que el hecho de sentir la droga, lo va a tolerar, lo va a recibir. Y en el cerebro, ¿qué ocurre? El cerebro quiere buscar ese placer que sintió la primera vez, pero nunca más va a volver a tener ese placer. Eso no se va a repetir nunca más. Por eso es que muchas personas adictas dicen y creen y piensan de que consumiendo otras cosas o consumiendo a más cantidades va a volver a tener esa misma sensación. La adicción, ¿no? Es el aprendizaje con recompensa. Tú consumes la droga porque estás triste y la droga te va a hacer que olvides la tristeza y te va a cambiar emocionalmente. Si tú eres apático, la droga te va a volver extrovertido.
Si tú estás llorando, la droga te va a tranquilizar y te va a hacer sentir feliz. Es por eso que la adicción es la salida o es la puerta para la persona que está herida, para la persona que está desolada, para la persona que está buscando respuestas y que ya no las encuentra de manera humana, de manera normal, de manera orgánica. Tienen que entender que el cerebro de una persona adicta disminuye la actividad. ¿Qué quiere decir? De que empiezas a perder y empiezas a olvidarte de lo que vale la pena. Los estudios, tus metas, tus proyectos, los planes que tú tienes, como estudiar, trabajar, de repente tener un viaje, compartir con tu familia. Te olvidas las prioridades, lo que verdaderamente vale la pena. ¿Por qué? Porque ahora lo que tu cerebro va a querer es siempre buscar esa recompensa. Es por eso que a veces hay personas que en un mes o en 2 meses, exagerando, pueden quedarse locas. Porque tanto es su consumo, ¿no? De tal forma lo hacen de manera tan acelerada que llegan a tener sobredosis o llegan a entrar en cuadros de crisis o de trances, donde a veces demoran en salir o muchas otras veces no salen, ¿no? Entonces, el cerebro del adicto disminuye su actividad normal de poder pensar en el futuro, de poder pensar en la familia, de poder desarrollarte profesionalmente, laboralmente. Es por eso que la persona adicta se vuelve vaga, se vuelve sinvergüenza, se vuelve a veces irrespetuosa. Ya no le vale nada a la vida. Lo único que están buscando es cómo me drogo, ¿no? O cómo consigo dinero, o cómo busco la forma de que no me molesten, ¿no? Y seguir manejando mi doble vida, porque el adicto tiene una doble vida. Eso quiero que lo entiendan, porque a veces muchas familias dicen, pero él sigue estudiando, él sigue trabajando, él sigue, está consumiendo, pero lo está haciendo por vacilón, ya va a terminar. No, señores, él ya está enfermo, porque cuando la droga entra a tu vida y permites que entre en tu trabajo, en tu familia, ya estás enfermo. Va a tardar, porque no todos los cuerpos son iguales. De repente el consumo de Juancito va a ser diferente al de Paola, al de Rosa, pero el final es el mismo. Solamente que hay unos que levantan más tolerancia que otros. ¿Qué me refiero a esto? De que pueden manejar, que la droga a ellos todavía no les hace, como se dice, disculpando la palabra, tocar fondo, no los vuelve lacras. No están robando, no se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque aún hay alguien que les genera el dinero para poder darlo. Pero cuando ya se pierde totalmente eso, esa ayuda, esa mamá, ese papá, esa esposa, esposo, hijo, que te facilita el dinero, empiezas a denigrarte como persona. Es por eso que muchas personas dicen, ¿en qué momento caí en la droga? ¿Cuándo fue que me olvidé de quién era, de lo que yo quería, de lo que yo valía? ¿Cuándo yo dejé de que lo no negociable para mi vida empezó a ser algo que ya ni siquiera me interesaba? El adicto se olvida de su valor propio. Están todos cochinos, despreocupados de repente si es que comen o no comen, si es que tienen que pagar la mensualidad de los hijos, la luz, el agua, la comida. Totalmente pierden sentido de todo eso. Es ahí cuando les hablo que la actividad disminuye y se acelera el consumo. Vamos a la siguiente diapositiva. La adicción, tengan en cuenta, es un proceso de aprendizaje y consolidación. Ojo con esto. El adicto aprende cosas, aprende hábitos, empieza un círculo vicioso que se va consolidando, que se va estancando, que se va haciendo algo sólido, una base. Es por eso, ¿no?, que cuando hablamos de comunidad terapéutica hablamos de que hay que cambiar hábitos, hay que cambiar la dinámica del día a día. Es por eso que yo siempre les digo, necesita mantenerse ocupado, necesita tener la mente ocupada, porque en un cerebro donde no hay actividad entran los pensamientos del consumo, entran los malos hábitos del pasado. Entonces es importante que entiendan esto. Es por eso que siempre se le dice, lo que se trabaja en la comunidad, un horario a levantarse, permisos, ¿no?, un cronograma, lo ideal es que ellos también tengan eso en casa. Esa es la idea, porque si no, de lo contrario, todo lo que él va aprendiendo se va perdiendo si llega a casa y no hay un control.
si es que no hay un orden, si es que no hay hábitos, si no hay límites. Con esto no quiero que digan, ay, es que tampoco voy a estar atrás de él como un niñito de 8 años. No, 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 no. Yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que yo me estoy refiriendo es que él tiene que llegar a un hogar donde hay, sobre todas las cosas, un respeto y hay autoridad. Que si él va a llegar a la casa a levantarse a las 10 de la mañana, a tomar desayuno a las 2 de la tarde y a descansar, entre comillas, 1 o 2 meses porque no sabe qué hacer, o sea, ¿de qué cambio estamos hablando? Si es que ya estuvo en un centro donde ha aprendido nuevas cosas, donde se ha desaprendido, ojo acá, los malos hábitos y se ha consolidado, ¿no? Y se ha consolidado nuevamente otra forma, otro estilo, se supone, ¿no? Se supone de que cuando llegue a casa tiene que encontrar lo mismo. Por eso vuelvo a decir, la adicción es un proceso de aprendizaje y consolidación. Ojo con esto porque esto es muy importante que como familia ustedes lo tengan en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, acá viene un poquito como para que ustedes entiendan qué pasa cuando la droga ingresa al cerebro de una persona. Acá existen 2 cosas, la neuroadaptación y la neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué es la neuroadaptación? Es el deseo más o menos confortable de consumir una droga, cuyos efectos ya han sido experimentados, a fin de volver a percibirlos por ser placenteros. Vamos a pasarlo a limpio. Es cuando una persona desea consumir una droga, porque cuando lo ha consumido se ha sentido bien. Entonces, como yo al drogarme me he sentido bien, quiero volver a hacerlo, quiero volver a experimentar. Ahora, ¿y qué son los neurotransmisores? La droga, cuando ingresa a tu cerebro, cambia tu manera de pensar, de sentir y de comportarte. Eso afecta a tus neuronas, a tus neurotransmisores, a tus células nerviosas. Es por eso que la conducta de la persona adicta cambia. Es por eso que los pensamientos de la persona adicta cambian. Es por eso que las acciones y el actuar de la persona adicta cambia. ¿Por qué? Porque entró la droga, se generó la neuroadaptación y los neurotransmisores empezaron a cambiar, empezaron a dañarse. Eso es el circuito cerebral de recompensa. Así es como funciona el consumo. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo. La droga va sustituyendo las recompensas naturales del organismo como la comida, las relaciones sexuales, una salida al parque con los hijos, un beso de tu esposa, un beso de tu enamorada, un abrazo de tus padres, ¿no? La droga va sustituyendo todas esas cosas naturales, ¿no? Como el reír, el llorar, el sentirte bien, el reírte a carcajadas por algún chiste, todo eso lo va reemplazando la droga. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando la persona consume, ¿no? Se libera dopamina. Entonces el cerebro aprende esta acción. Entonces, si yo me siento bien cada vez que me drogo, porque esa es la verdad, segrego dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que seguir drogándome para sentirme mejor. Ahora, aquí hay algo importante. La persona que empieza un consumo no empieza de la noche a la mañana. Muchas de las personas que empiezan un consumo de drogas es porque hay heridas abiertas, hay problemas familiares, problemas personales. Y ellos están buscando una salida y lastimosamente muchos de ellos en la droga encuentran esa salida, porque en la droga se olvidan el problema, se olvidan de la situación, se olvidan de todo lo que está generando, ¿no? Los problemas externos. Entonces, yo me drogo, me siento tranquilo, me olvido de lo que está pasando y le estoy enseñando a mi cerebro a seguir consumiendo para sentirse bien. La cocaína, el alcohol, la marihuana, el cigarrillo, puede compararse muchas veces su consumo al de la comida o al del sexo. ¿Por qué? Hay muchas personas adictas que no comen nada y que se drogan todo el día.
hay muchas personas adictas, ¿no? En una adicción, como se dice, diaria, ¿no? Que ya no disfrutan tener relaciones sexuales, ya no prefieren estar con una mujer o con un hombre, solamente drogarse, o en algunas veces tienen que drogarse para tener estas relaciones, ¿no? Y cuando hablo de relaciones sexuales, no solamente hablo del coito, sino también de poder dialogar con una persona, de poder estar en un grupo, en una conversación, en una reunión. Ya no se sienten bien. Empiezan, es por eso, alejarse de ese entorno saludable y buscan, ¿no? Buscan enlazarse o buscan encontrar grupos donde consuman, ¿no? Ahí es donde ellos ya se sienten parte, ¿no? Porque ya en un grupo donde no hay consumo, donde no hay ningún tipo de alcohol, de drogas, ellos ya no se sienten bien, sienten que ya no pertenecen a eso. Entonces, la droga sustituye de manera natural del organismo como comida, relaciones sexuales, eventos de alegría, eventos de tristeza. A veces el simplemente comer una torta de chocolate o ver una serie favorita o ver una novela o de repente disfrutar ver a tus hijos jugando en el parque, todo eso se pierde. Ya no lo valoras, ya no lo priorizas. Tu único enfoque es consumir. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre los neurotransmisores. Recuerden, los neurotransmisores son las neuronas que nosotros tenemos, las células que nosotros tenemos en nuestro cerebro. De repente muchos no lo conocen o algunos de ustedes han escuchado sobre esto, pero el primero que vamos a hablar es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que proporciona placer. Es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. Se encuentra en el cerebro y es responsable de regular los sistemas de recompensa y motivación. Esta dopamina se libera cuando se experimenta algo placentero o se logra un objetivo deseado. Está también involucrado en la regulación del movimiento, el aprendizaje y la memoria. ¿Qué quiere decir? La dopamina aparece cuando tú de repente sacaste buenas notas, cuando de repente en el trabajo te felicitaron por algo bueno que hiciste, aparece de repente por algo que tú estabas esperando con muchas ganas y es de manera positiva, cuando ganaste una apuesta de repente que hiciste en el trabajo o ganó tu equipo de fútbol, ¿no? La dopamina es el neurotransmisor más importante y es el encargado de recompensar al cerebro por algo y motivarlo para seguir adelante, para seguir intentándolo, para darnos cuenta de que todavía hay muchas oportunidades para poder seguir haciéndolo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del siguiente neurotransmisor. El siguiente neurotransmisor es la serotonina. Este neurotransmisor proporciona la felicidad. Este neurotransmisor se encarga de regular una variedad de procesos biológicos y emocionales en el cuerpo, incluyendo el estado de ánimo, sueño, apetito y percepción de dolor. Este neurotransmisor es encargado de hacernos reír, también a veces de burlarnos, o en algunos casos de ponernos a hacer llorar por alguna película o alguna situación que te pone feeling, ¿no? Que te genera pena, ¿no? Esto, la serotonina se encarga de regular, ojo, regular las emociones en el cuerpo, ¿sí? Y nos proporciona felicidad. Vamos con el siguiente neurotransmisor. El siguiente neurotransmisor es glutamato. Este está relacionado a la memoria. La función es el aprendizaje y la memoria. Esto suele suceder con las personas que son consumidoras de cocaína, por ejemplo, o tusi, o fármacos. Empiezan a tener problemas con este neurotransmisor porque se empiezan a olvidar las cosas. Totalmente empiezan a olvidarse las cosas de una manera en la que tú puedes decir, eres muy joven para olvidarte las cosas. Es que él está consumiendo. O cuando dejan el consumo, es que se ve más reflejado, porque la persona empieza a olvidarse. Y eso es algo que a veces los frustra. Por eso es importante ahí el tratamiento que hace el paciente una vez que sale de la comunidad
para que este tipo de cosas que él se va dando cuenta, los estragos que le ha dejado la droga no lo afecten. Pero la memoria es algo que se ve muy marcado, no solamente, ojo, en consumidores de cocaína, tubos y fármacos, sino en la mayoría de consumidores. Pero, ¿no? Hay un porcentaje elevado de los que consumen lo que he mencionado. Vamos con el siguiente neurotransmisor. Ahora tenemos el acetilcolina. Este está relacionado con la atención. Este neurotransmisor nos ayuda a activar las funciones sensoriales al despertar, ayudando a las personas a mantener la atención. Por ejemplo, aquí la acetilcolina, este neurotransmisor, en muchos pacientes que tienen TDAH, tiene un problema, porque los que tienen TDAH nunca están atentos, siempre están hiperactivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay estudios que con los pacientes de TDAH, este neurotransmisor, muchos de ellos lo tienen dañado, muchos de ellos no lo tienen desarrollado, ¿no? Y es por eso que en algunos casos es necesario lo que son talleres, lo que son terapias de ocupacionales para mantenerlos ocupados, para que ellos puedan retener y trabajar, ¿no? Y empezar a que este neurotransmisor se vaya regulando. Pero, ¿qué ocurre con una persona en consumo? La persona, cuando está en consumo, tiende a tener problemas con la atención. Ya no se concentra. Como ha perdido el interés, ha perdido la motivación, entonces ya no está atento con las cosas importantes. Sí activa este neurotransmisor para lo malo. Es por eso que vemos que hay muchas personas adictas que empiezan a robar, empiezan de repente a delinquir, y ahí tienen que estar atentos, ¿no? Entonces se desarrolla este neurotransmisor a causa de la necesidad que tienen para el consumo, pero no se activa para la necesidad de manera saludable, ¿no? Para que ellos de repente presten atención en cosas que valen la pena, no se activa. Pero cuando tiene un objetivo que es el consumo, sí se prende, ¿no? Es como que le pones on para que se active esa viveza, esa habilidad. Ahora, luego tenemos el otro neurotransmisor. El otro neurotransmisor es la adrenalina y la noradrenalina. Este neurotransmisor está sintetizado y liberado por neuronas. ¿De qué forma? Este neurotransmisor libera estimulantes estresantes de los nervios simpáticos. ¿Qué quiere decir? Esto está relacionado con mantenerte alerta al peligro, a lo que pueda suceder. Esto se activa cuando de repente tienes miedo o te llenas de temor. El cerebro se prepara para cualquier evento que pueda suceder, ¿no? Entonces, este neurotransmisor lo tienen muy activado las personas consumidoras, por ejemplo, de pasta básica, que ellos entran en paranoia. Es aquí cuando ya este neurotransmisor se ha distorsionado, ¿no? Porque ya no estás alerta cuando se va a presentar algo, sino tú estás en modo alerta en todo momento. Sientes que te siguen, sientes que te persiguen, que te quieren matar, que están hablando mal de ti, que te han hecho brujería. Eso, por ejemplo, esta es una patología, un trastorno que se desarrolla en muchos consumidores, ¿no? Ahora, vuelvo a decir acá, y es importante que lo tengan en cuenta, cada droga desarrolla ciertas patologías, cada droga desarrolla ciertos trastornos. Ojo con esto, la patología que desarrolló en Juan no puede ser igual que la de Rosa, así hayan consumido lo mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro de cada persona es diferente. Ojo con eso, por favor. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo estoy explicando de cada neurotransmisor cuál es su función en el cerebro y cómo a veces la droga afecta, ¿no? Afecta de manera voraz y hace que la persona entre en ese cuadro y en ese estado, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del otro neurotransmisor. El otro neurotransmisor es la endorfina. Este está relacionado con la euforia, ¿no? Este neurotransmisor tiene la labor de intervenir en el proceso de dolor, ¿no? ¿Qué quiere decir acá? Este neurotransmisor bota la sustancia que tiene que ver con la intervención en el proceso del dolor. Trata de suplir, ¿no? De que si estás
de repente a punto de ponerte una ampolla o de entrar de repente a una operación donde van a hacer algún corte, algo, entra este neurotransmisor a poder equilibrar eso, ¿sí? Equilibra, más no es que no te va a doler, ojo, tengan en cuenta eso, ¿sí? Ahora, tenemos el otro neurotransmisor. Este neurotransmisor llamado GABA está relacionado a la calma. Este neurotransmisor, su función es inhibir y reducir la actividad neuronal. ¿De qué forma juega acá un papel importante en el cerebro? ¿Por qué? Porque le da respuesta al cuerpo frente al estrés. Ahora, acá vamos a hacer un paréntesis, porque hoy en día mucha gente para estresada, ¿no? Para estresada, mucha gente para mucha carga, ¿no? Mucha carga. Y yo escucho mucho que dicen, ay, doctor, estoy estresada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando acá? Nosotros orgánicamente, normalmente podemos manejar este estrés, pero a veces el ser humano entra en un estado en el que no quiere ver una salida y se acumula de tantos problemas, se acumula de tantos pensamientos y no deja, ¿no? No deja que este neurotransmisor irraga, ¿no? Para que pueda entrar esta sustancia y uno se puede equilibrar. Ojo, una persona no común y corriente puede hacer diferentes tipos de ejercicios, ¿no? Psicológicos que hacen que esto se empiece a regular. Pero una persona que ya es una persona consumidora en adicción, es difícil que de repente algunas técnicas, algunos ejercicios ayuden a equilibrarlo. Es por eso que tú los ves a veces muy irritados, muy ansiosos, como que movilizados, con cambios de humor, están contentos, molestos, luego se ponen a llorar, luego empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor se afecta cuando empieza el consumo. Ya no te da calma, ya no puedes de manera normal tú misma encontrar la calma, tranquilizarte. ¿Sí? Les he hecho dos ejemplos, una persona en consumo y una persona sin consumo. ¿La persona en consumo puede equilibrar este neurotransmisor? Sí. ¿La persona con consumo puede hacerlo? No. Tiene que haber mucho trabajo psicoterapéutico para lograr equilibrar esto, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente neurotransmisor. El siguiente neurotransmisor, la oxitocina. Esto está relacionado con el amor. Esta hormona, este neurotransmisor, ¿no? Que está en el hipotálamo, en la parte del cerebro, está relacionado con la conducta sexual y reproductiva, ¿no? Esto tiene que ver mucho, y este neurotransmisor se activa cuando está cerca de la persona que amas, ¿no? No necesariamente tu pareja, sino tus hijos, de repente algún familiar que tú le tienes mucho cariño, ¿no? Es cuando tú te muestras, por decirlo así, engreidor, sobreprotector, ¿no? Quieres de repente hacerle cariño, quieres decirle que lo amas. A veces no necesitas hablar, el solo mirar, el solo expresar hace de que la otra persona pueda darse cuenta, oye, él me ama, ¿no? Él me quiere, le soy importante, ¿no? Esto en el consumo de drogas se pierde totalmente, ¿no? La persona en consumo pierde este neurotransmisor, ¿no? Se pierde totalmente. Ya no se desarrolla de manera normal, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente neurotransmisor. Tenemos la siguiente diapositiva. Quiero que entiendan, señores, que los problemas comienzan cuando las drogas y el alcohol interrumpen este sistema cuidadosamente equilibrado, especialmente para la liberación de dopamina, ¿no? Recuerdan que en la tercera o cuarta diapositiva les hablaba sobre el circuito cerebral, ¿no? Cómo funciona el circuito cerebral de una persona en consumo. Ya no funciona, se pierde, porque ya de manera natural ya no se puede liberar la dopamina. Esta sustancia química que el cerebro bota ya no se puede liberar. Entonces, ¿qué quiere decir? La droga pasa a cubrir esta situación. Entonces, la dopamina, cada vez que se libera, realiza que la persona sienta placer, sienta euforia, sienta alegría.
Es una sensación, como les dije en un momento, como comer, como tener sexo, como correr, como ver a tu equipo favorito jugando. Tú te sientes feliz, te sientes contento. Eso se pierde totalmente. La persona adicta ha perdido de manera orgánica liberar esta sustancia. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Drogándome. El drogar cubre de que yo pueda comer, de que pueda estar con la persona que quiero, no me interesa, empiezo a perder totalmente todo, ¿no? Ya no me interesa nada, lo único que yo busco es consumir. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esta liberación, ¿no? Esta liberación de dopamina, ¿no? De manera orgánica, de manera natural, que lo hacemos los seres humanos, que no hay consumo. Cuando la persona prueba esta droga, cuando la persona ingiere esta droga, puede ser 10 veces más que de una manera natural. Es por eso que a la persona adicta le engancha. Es por eso que lo que sientes te gusta. Tú le puedes preguntar la primera experiencia a una persona adicta y te va a decir, yo sentí esto, sentí aquello y me olvidé y la pasé bien, ¿no? Y luego pasa el efecto y el problema sí, pero si tú vuelves a consumir, te olvidas nuevamente del problema y la pasas bien y te olvidas y tienes placer y te sientes bien, ¿no? Es por eso que vuelvo a decirle, ¿no? La persona adicta quiere buscar eso, esa sensación, porque esa sensación que le ha dado la droga han sido 10 veces más de dopamina que lo hace una persona normal. Es por eso que algunos se pegan de una manera tan irracional y quieren consumir mañana, tarde y noche, y quieren estar en ese estado. ¿Por qué? Porque están queriendo salir del problema, quieren olvidarse del problema, no quieren pensar en el problema. Entonces es importante, por favor, que eso lo tengan en cuenta. El sistema cerebral que se abre cuando la persona consume se pierde totalmente al equilibrio cerebral que tiene una persona normal. Los que estamos presentes, orgánicamente, genuinamente podemos irrigar dopamina, sin necesidad de ninguna sustancia. ¿Qué quiere decir? Yo, Laura, disfruto comer, disfruto estar con la persona que amo, disfruto ver mi telenovela, disfruto ver a mi equipo favorito de manera normal. Eso me hace feliz, eso es mi tiempo ocio que me hace sentir desestresada, que me hace sentir tranquila. Pero una persona en consumo ya no disfruta estas cosas, porque para disfrutarla necesita estar drogado. O en algunos casos, ni siquiera ya quiere hacer estas actividades. Lo único que quiere es estar en consumo. Teniendo en cuenta esto, vamos con la última diapositiva, si no me equivoco. Así es familia.